Amado, dígale al que tiene al lado, bienvenido a la casa de Dios. Gracias por vencer a la carne, resistir al diablo y llegar a la casa de Dios. Gracias, Señor. Dígale al que tiene al lado, te amo. Puede sentarse, tomar asiento en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero pedirles un favor, que allí sentaditos como ustedes están, oren por mí, para que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando por medio de mi boca. Amén. Ore por mí, por favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos en esta mañana sabiendo, Padre, que es a tu pueblo que vamos a traer alimento en esta mañana. Es a tu pueblo, Señor, y es para mí también. Yo voy a recibir esta palabra primeramente para mí, Padre, porque yo necesito de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos. Les amo muchísimo. Gracias por venir. Gracias por venir y dedicar un tiempo de su valioso tiempo, de su vida valiosa, y dedicarle un tiempo a mi Señor Jesús. El único que merece nuestra vida, nuestros sacrificios, todo lo merece el Señor. Amén. Esta palabra que vamos a compartir hoy, ustedes y nosotros, primero me la voy a predicar para mí, porque yo la necesito. Amén. La vida del cristiano está basado en la oración. Y esta palabra que Dios me dio a mí fue el propósito de la oración. De repente ustedes tienen sus conceptos de lo que es la oración, pero hoy vamos a aprender juntos realmente qué es la oración. La oración no es una cosa tan sencilla como hablar con Dios. La oración no es una cosa más sencilla que tener comunión. Tener comunión con alguien es tener compañerismo, es tener conocimiento de ese alguien. Yo tengo comunión con mis hijas porque yo tengo una relación con ellas. Asimismo es con Dios. El Señor está urgido de tener una comunión. Y este mensaje salió de un momento de oración con mi precioso Jesús. ¿Cuántos aquí tienen una comunión con Jesús genuina y real en sus vidas? Entonces usted va a saber de lo que les voy a hablar en esta mañana. Tener una comunión con Dios es tener una amistad con Él, es tener una comunicación, un diálogo, es tener un compañerismo y tener una relación estrecha con Dios. Cuando yo tengo una relación estrecha con Dios, entonces Dios desea que yo le busque en todo tiempo. Dios desea que yo lo busque en oración. Tener una relación íntima con Dios, dicen que es para los que le temen. Y eso está en el Salmo 25:14. Y lo tengo aquí para que no diga que no leo la Biblia, como decía mi esposo. Para los que leen y conocen la Biblia, vamos a leer la Biblia. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es temer a Dios? Para mí, temer a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Es mi concepto. Amo lo que Dios ama y lo que Dios odia, yo también. Amén. Porque el que no tiene a Dios tiene al diablo. ¿Qué es lo que Dios odia? Vamos a ver qué es lo que Dios odia. Ya sabemos lo que Dios ama. El amor entre hermanos, la comunión entre hermanos, que le busquemos. Dios ama que sus hijos le busquemos en oración. Pero yo quiero saber lo que Dios odia. Y vamos a ir a Proverbios 6, del 16 al 19. Vamos a aprender en esta mañana a tener comunión con Dios. ¿Cuántos quieren aprender a tener comunión con Dios? Gloria a Dios. Proverbios capítulo 6, desde el verso 16. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
Y aquí me voy a hacer un alto con lo de la lengua mentirosa. Porque el ser humano está acostumbrado a decir mentiras y se hacen creer, el diablo les hace creer que una mentira es blanca, es una mentira chiquita, es una mentira no. Mentira es mentira, así como el pecado. El pecado es pecado, sea chiquito, sea grande. Como el pez que usted saca del agua, si es chiquito o es grande, igualito oye de feo. Así es la mentira. Y así es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero como dije la última vez, no es el pecado que te separa de Dios, sino tu corazón endurecido de no reconocer que eres un pecador. Amén. Vamos a seguir aquí con lo que Dios aborrece. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí se refiere manos derramadoras de sangre inocente cuando hablamos mal de nuestros hermanos. Vamos a tener cuidado con eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas las aborrece Dios. Y nosotros también como hijos de Él debemos aborrecerlas y no practicarlas en nuestras vidas, porque no estamos teniendo temor a Dios haciendo estas cosas. Ya agarraron por ahí, ¿verdad? Lo que Dios odia. Aborreciendo lo que Dios aborrece, estamos más cercanos de Él y tenemos una relación íntima con Él. Cuando nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece, nos apartamos de esas cosas y no las practicamos en nuestras vidas. Y nos hacemos hacedores de la palabra, nos hacemos compinches de Dios en el sentido de que si yo tengo una comunión íntima con Dios, yo voy a caminar por el camino angosto y yo voy a saber que si yo tengo una comunión con el Señor, las cosas malas que se me presenten, las piedras de tropiezo, yo tengo que saltarlas, esquivarlas y seguir adelante al propósito de Dios. Y esto es por medio de la oración. El tema de hoy es el propósito de la oración. El propósito de la oración en un creyente es nuestro primer ministerio como creyente, la oración, tener una comunión con Dios. No podemos tener una vida diciendo que somos creyentes y nunca oramos a Dios. No somos creyentes, no. Somos incrédulos cuando no oramos a Dios, cuando no tenemos una relación íntima con Él. Porque la comunión con Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas como creyentes. No sé si usted se habrá dado cuenta o habrá escuchado que hay muchos hombres y mujeres de Dios que se han levantado con fuego a predicar la palabra de Dios y de repente se cayó en adulterio, pasaron muchas cosas y decimos, ay, este hombre lo tumbó el diablo. No, hay una cosa que pasa. Cuando el creyente se aleja de Dios, el diablo te está esperando para tumbarte. Cuando una persona tiene una comunión con Dios, es muy difícil que el diablo lo tumbe, porque estás allí pegadito de Dios y Dios es el que te va a dirigir para dónde vas a ir. Pero cuando tú crees que por una gracia o una unción que Dios te ha dado para hacer su voluntad en cierta área de tu vida, y tú crees que tú eres poderoso y puedes hacer eso, llámese músico, llámese adorador, llámese evangelista, llámese lo que sea. Les voy a recordar algo en esta mañana. Lo que tienes no es tuyo. Te lo regaló el Señor por su bondad y su misericordia. Si usted canta, lo hace porque Dios le dio esa garganta para que cantara. Si usted toca la batería porque tiene manos y pies, que Dios se los proveyó para que usted le sirviera. No te creas la última pexicola del desierto. No nos creamos indispensables, porque si yo no estoy aquí parada, Dios pone a otro. Y yo no quiero que Dios ponga a otro, yo quiero ser el instrumento de Dios para yo bendecir al pueblo de Dios. Yo quiero que me entiendas, yo no quiero maltratar a nadie en esta mañana, pero si tú no tienes una relación íntima con Dios, es imposible que tú le puedas servir a Dios. No podemos servirle a Dios con un corazón sucio, con un corazón desagradecido. Es fácil, hermanos, si yo me levanto en la mañana, abro mis ojos y respiro, es gracias a Dios. Porque yo me voy a echar y voy a decir, wow, me levanté, estoy poderoso, voy a comerme al mundo, y te vas sin tener comunión con Dios, sin saber lo que Dios quiere que tú hagas en el día. Entonces estamos siendo brutos, es la palabra.
Porque una persona que sabe que la vida y la victoria del creyente está en la palabra de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, y nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia, caemos en maldiciones, caemos en problemas, caemos en enfermedades, caemos en cosas que Dios no tiene preparado para nosotros. Amén. Necesitamos levantarnos en oración y saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nació del vientre de nuestra madre con un propósito. Cualquiera que sea el propósito, no anhele tener un micrófono y un púlpito, porque esto es una responsabilidad demasiado grande delante de Dios. Usted no sabe el temor y el temblor que yo paso toda la semana buscando a Dios para que me diga qué palabra yo le voy a decir a un pueblo, porque es unas ovejas que son del Señor. Y yo no puedo decir aquí cualquier locura, cualquier cosa que yo quiera decir. Yo tengo que decir aquí lo que el Espíritu Santo va a traer para ustedes que su corazón necesite. No anhele tener un púlpito. Luis Pérez, no esperes tener un púlpito para hacerte sentir grande. Ya tú eres grande en Dios porque eres un hijo de Dios. Entonces, si tenemos un don, una gracia, vamos a darlo al servicio de Dios. Porque si al Señor le pagase a no levantarnos en la mañana para venir a servirle y amaneciste ahí tieso como un plátano y no tienes vida, ¿qué vas a hacer con el don que tenías si no lo diste al servicio de Dios? Qué miserable podemos ser. Usted no sabe lo miserable que somos cuando no buscamos a Dios en su presencia. Porque si Dios es la fuente de nuestras vidas, yo le voy a contar un testimonio que me hizo sentir el Espíritu Santo y por eso Dios me trajo este mensaje. Yo me estaba bañando en esta semana y yo lloraba porque yo soy humano y yo peleaba con el Espíritu Santo y le decía, ¿por qué me quitaste a mi esposo? Si me hace falta su abrazo. Si me hace falta su compañía, ¿por qué me lo quitaste? Yo lo necesito. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿lo necesitas? ¿Por qué no me necesitas a mí así como lo necesitas a él? Yo también te necesito. Yo necesito que tú tengas comunión conmigo, me decía el Espíritu Santo. Y yo me sentí como un trapo sucio. Porque él me hizo sentir que yo amaba más a mi esposo que al Espíritu Santo. Y eso es lo que no quiere él de nosotros. Así como tú amabas a tu esposo, que lo extrañas, que lo necesitas, así también te extraño yo cuando tú haces las cosas en tu voluntad y no me buscas a mí primero. Cuando tú vas y quieres hacer tu voluntad y hacer tus deseos y no me pones a mí en primer lugar. El Espíritu Santo me hizo sentir a mí así. Yo no sé si Él tiene un trato con ustedes así, pero me hizo sentir como un trapito de limpiar la mesa. De que no soy nada, que no soy nadie. De que si yo no lo busco a Él, yo soy nada. Y yo quiero esta mañana transmitirle este mensaje de amor, porque eso fue un abrazo de amor que hizo el Espíritu Santo conmigo. Tú no puedes vivir una vida deseando algo que ya pasó. Tú necesitas vivir una vida deseándome a mí porque yo soy tu futuro, porque yo soy tu presente, porque yo soy tu todo. El Espíritu Santo en esta mañana nos llama a buscarle a Él de todo corazón y que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Porque si yo tengo que limpiar la poceta que lo he hecho, quitar un pupú de otro que no lo limpió, yo lo hago y no lo hago por el hermano, lo hago para el Señor, porque es la casa de Dios. Porque si yo tengo que servir al Señor en la alabanza y la adoración, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de ministrar a un pueblo que viene sediento de la presencia de Dios. Y yo tengo que prepararme y llenarme del Espíritu Santo para yo ministrar vida. Yo tengo que prepararme para yo ser un instrumento de Dios y bendecir las vidas de los necesitados. Necesitan una palabra, necesitan un abrazo, necesitan una vida de testimonio de quien seguir. Y no una vida de carnalidades, una vida de pecado. No, yo reprendo al diablo. Si queremos pecado allá afuera hay bastante. Nosotros como creyentes debemos morir al pecado, debemos morir a los deseos de la carne y hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios es buscarlo a Él primeramente, no buscar primeramente el reino del dinero y su justicia. Porque esas son añadiduras que no te sirven para nada. No sabemos cuándo nos vamos. Y usted me dice, la pastora está fúnebre, la pastora está extremista. No, es la verdad, hermano. ¿Qué me iba a imaginar yo que mi esposo se iba a ir? Tantos sueños y tantas cosas que queríamos hacer. Y Dios es soberano sobre todas las cosas.
Entonces, quedamos aquí en esta tierra, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a agradar el corazón de Dios. Yo quiero servir a Dios con un corazón agradecido. Yo no quiero servir a Dios con un corazón interesado. De que yo voy a servir a Dios para que me dé una esposa, que miserables somos. Que yo voy a servir a Dios para que me dé una casa, me dé un carro. No, chico, pero simplemente con la vida que te da todos los días ya es suficiente para ti. Lo demás que vengan por añadidura. Y cuando tú tienes un corazón así, cuando vengan las añadiduras ni le vas a hacer caso. Denle la gloria a Dios. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia a ocupar una silla, a ocupar un puesto o a limpiarse la conciencia. Perdónenme, perdónenme. Pero son hermanos. No todos, no les estoy diciendo a ustedes. Esa es otra iglesia. Amén. No tienen una relación personal con Dios. ¿Cuántos tienen una relación personal con Dios? ¿Cuántos se arrodillan y se meten allí en su intimidad con Dios para que conozcan lo que Dios quiere para usted? Yo no sé, pero yo cada vez que me meto en el baño no puedo dejar de orar. Ese es mi lugar de oración. Gloria a Dios. Porque ahí está el Señor recordándome qué estás haciendo, me redarguye que estoy haciendo malo, qué estoy dejando de hacer. Yo me ponía en mi cabeza muchas cosas cuando mi esposo se fue y ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer. Y solamente él me dijo, Dios tiene el control. Y entonces, Señor, toma el control y dime qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, porque esta responsabilidad no es mía sola, es tuya también. Y necesito que me dirijas, necesito tener esa comunión, escuchar tu voz y decirme qué voy a hacer. Y el Espíritu Santo me dice, solamente búscame. Yo soy el que te voy a dirigir a lo que yo quiero que tú hagas. Búscame, que yo soy el director de tu vida. Búscame hasta que no puedas más. Dice la palabra, busquemos el rostro de Dios cada día hasta que lo veas, hasta que lo veas. Es una búsqueda incesante. Cuando usted busca algo, usted quiere encontrarlo. Un ejemplo, se le perdió la llave y usted busca la llave, usted no deja de buscarla hasta que consigue la llave, ¿verdad que sí? Así mismo es el rostro de Dios. Usted se clava ahí en la presencia de Dios. Señor, yo quiero verte. Mire, pase 1 o 2 horas o pase 1 minuto como Dios le plazca y usted va a conseguir el rostro de Dios y va a escuchar la voz de Dios. Pero usted me puede decir, pero ¿cómo usted escucha la voz de Dios? Porque muchos me han escrito, ¿cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Pues en la intimidad. Es una vocecita que te habla en el subconsciente y te dice lo que tienes que hacer. ¿Y cómo sabes que es Dios? Porque es bueno, es agradable y es perfecto. El diablo no te va a hablar al oído a decirte lo que vas a hacer para Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios, sabes que es la voluntad de Dios porque va a beneficiar a muchos, no a ti nada más. Amén. Aprenda a escuchar y a reconocer la voz de Dios. Muchas personas están viviendo en pecado porque no tienen una comunión y no tienen una visión con Dios. Solo recibieron a Jesús en su corazón, recibieron su salvación y se van otra vez para el mundo. De repente se acuerdan un día de venir a la iglesia. Ay, sí, una vez yo confesé a Cristo, voy y me arrepiento un domingo y vuelvo a otra semana y me vuelvo a pecador otra vez. Esas personas nunca van a recibir lo que Dios tiene para ellos. No sé si ustedes tienen familiares así, yo sí tengo familiares así. Una persona después de haber recibido a Cristo debe de desarrollar una vida de intimidad con Dios y como resultado va a tener una vida de victoria. Pero si una persona que después recibe a Cristo no tiene una comunión con Dios, va a tener una vida de miseria. Va a vivir enfermo, va a vivir maldiciéndose a sí mismo, va a vivir con problemas todos los días. Yo no sé si usted ha conocido personas así que usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? Ay, Dios mío, un desierto toda la vida. No. ¿Por qué? Dios te manda a hablar así que tú vives en un desierto. Dios nos manda a hablar que yo soy más que vencedor, que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará porque Él ha prometido, Señor, estar conmigo todos los días de nuestras vidas. Pero ¿cómo conocemos que el Señor tiene todas esas promesas para nosotros? Leyendo la palabra de Dios. La oración y la comunión con nuestro precioso Jesús va de la mano con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a hablar y te va a decir lo que vas a hacer y lo que vas a dirigir. De repente ustedes aquí son más letrados que yo, tienen más Biblia en la cabeza que yo, tienen más conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo quiero tener intimidad con Dios. Yo quiero ser más
que letrada tener presencia de Dios en mi vida. Yo quiero que cuando yo pase por un lugar, hacía como la sombra de Pedro, que se sanaban los enfermos, porque eso lo dice la Biblia, que mayores cosas que las que Jesús hizo nosotros haríamos. Y yo estoy en la búsqueda de eso. Yo estoy en la búsqueda de eso, no para que me vean a mí, es para que vean a Jesús y puedan seguir las obras que Jesús hace. Amén. Yo quiero esas señales, esos milagros y esos prodigios que el Señor ha prometido que veríamos. Pero ¿en qué manera? Viviendo lo que hace el mundo. No, es allí en intimidad, en comunión con mi Señor Jesús. Es por medio de la oración que Él nos va a dirigir. Y la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. No podemos hacer cosas sin tener una comunión con Dios. Cuando desarrollamos una comunión con Dios, antes de nuestras familias, antes de nuestros hijos, antes de nuestras cosas, cuando tenemos la prioridad de buscar a Dios primero, y valga la redundancia, necesitamos que Él sea el que nos dirija. Yo voy a hacer tal cosa, pero Señor, por favor, dirígeme, que sea tu voluntad, abre las puertas, dame tu gracia, dame tu favor para lo que yo vaya a hacer, Señor, siempre y cuando sea para tu voluntad, siempre y cuando sea para bendecir a otro, dame tu gracia. Entonces ya usted puso las cosas en manos de Dios. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dios, tú ves cómo Dios te abre los caminos, tú ves cómo Dios te abre las puertas, tú ves cómo la gracia de Dios pone el favor a ti con los hombres y traen bendiciones a tu vida, en el sentido de que tú vas a hacer un trámite y las puertas se abren, en el sentido de que tú vas a terminar de pagar una deuda y te dicen ya la deuda está paga. Entonces eso lo haces tú allí en la comunión con el Señor. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Hay una historia que usted se la debe saber muy bien de memoria, y está en Lucas 10 del 38 al 40, es la historia de Marta y María. Marta, 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 afanada con los quehaceres, y María ahí pegada de los pies del Señor. No es que el Señor no quiera que nosotros sirvamos, pero la prioridad del Señor es la intimidad y la comunión con Él. A veces el servicio a Dios nos separa de Dios. A veces hacemos muchas cosas para Dios, pero no estamos haciendo para Dios. ¿Me entendieron? Hacemos muchas cosas para Dios en la iglesia, servimos como mujer, como seguridad, como tal, pero en lo que quieres hacer para Dios, en la intimidad no lo estás haciendo, porque perdemos el tiempo en el servicio para Dios que no hacemos para Dios. ¿Me están entendiendo? Y lo que Dios quiere es que tengamos una comunión íntima con Él. Jesús le dice, Marta, Marta, como para regañarla, Marta, Marta, no te afanes, Marta, Marta. Porque primero Jesús ama a Marta, pero también ama a María. Pero ¿cuál de las dos cree usted que Él ama más? ¿A Marta o a María en ese momento? Pues a María. María tomó la prioridad y era Jesús. María estaba ahí a los pies de Jesús escuchando a su maestro, y Marta estaba afanada, pero mira, pero ven, dile que me ayude a hacer las cosas. Pero si María está haciendo lo que yo quiero, deja esas cosas y entienden, todo tiene su momento. ¿Cuántos saben que todo tiene su momento? Antes de nosotros venir a servir en la casa de Dios, nosotros necesitamos tener una comunión íntima con Dios en nuestros hogares primeramente, y después, claro, nos unimos aquí a orar como hermanos. Pero nosotros personalmente necesitamos una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque de allí deriva nuestra victoria, de allí deriva nuestro éxito como persona, como hijo, como ser humano, como trabajador, como estudiante. De allí deriva todas las cosas. Si usted no tiene como prioridad orar siempre y tener a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, su vida va a ser miserable. Perdóneme que le diga esto, pero es así. Su vida va a ser miserable, siempre va a tener escasez, siempre va a tener necesidad, siempre va a tener problemas, los compañeros de trabajo se le van a levantar. Pero cuando usted ora a Dios y usted busca la presencia de Dios, la comunión íntima con el Señor, entonces usted va a salir victorioso para la calle. Y usted, claro, obviamente vamos a tener oposición, el enemigo se va a levantar con el jefe, te va a caer y te va a maltratar. Pero ¿cuál es la actitud de una persona que viene de estar en la intimidad con Dios? De paz, de amor, de comunión y de mediar con los problemas, de buscar las soluciones en paz. Pero ¿qué pasa si usted no busca primero a Dios allí en la intimidad? Usted se va a caer a golpe con el jefe, usted le va a recordar a su mamá y a toda su familia, porque usted está despegado de Dios. ¿Sí me estoy entendiendo?
Amén, gloria a Dios. Entonces, la única manera de que el Señor pueda dirigir nuestras vidas es teniendo una comunión íntima con Él. Y una cosa me es necesaria, estar en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, sentimos su amor, sentimos su presencia y nos sentimos seguros. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando yo voy a orar porque tengo una situación, porque necesito orar por tantas cosas y entro con un temor terrible en la oración y cuando yo salgo de ahí salgo como un león. Ahora, ¿quién contra mí? Porque el Señor está conmigo. Ahora, ¿quién me va a hacer frente? Porque el Señor es mi Señor, mi ayudador. Y usted sale poderoso de la oración. Pero si usted no busca a Dios, usted sale derrotado. Usted no va a tener una vida o un día de victoria. Usted va a tener un día de derrota. Y va a seguir acumulando derrotas y derrotas. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos adictos. No a los estupefacientes, no. Seamos adictos a la presencia de Dios. Adictos a la presencia de Dios, de que se paren los esposos en la mañana en la casa y se va Christopher para la calle como un loco. No, Señor, usted lo agarra de la mano. Ven acá, vamos a pedir aquí la presencia de Dios primero porque queremos un día de victoria, un día donde los tribunales se abran para nosotros, un día donde las provisiones vengan del cielo, en el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que usted va a tener un día derrotado? Pues no, si la garantía de nuestro éxito en el día es la oración. Es la intimidad con el Señor. El propósito de la oración en un creyente es hacerlo vivir en victoria. Yo descubrí dos cosas. La oración, entre muchas cosas que hace dos cosas que descubrí. Te hace conocer quién es Dios y te hace conocer quién eres tú. Porque cuando tú te arrodillas y ves tu humanidad arrodillada ante Dios, buscando a Dios, tú te estás viendo que tú eres una hija de Dios y que tú no puedes vivir sin Él. Y cuando tú sientes el abrazo de Dios, entonces tú conoces a ese Dios que te consuela, a ese Dios que te trae paz, a este Dios que te habla en el oído y te dice, hija, levántate, tú puedes. A ese Dios que te dice en el oído, tú todo lo puedes en mí porque yo soy el que te fortalezco. Diga al débil, fuerte soy porque yo me fortalezco en tu debilidad. Porque cuando venimos a Dios con debilidades, todos tenemos muchas debilidades. Y yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Qué es lo que viste en mí? Como dice la canción. ¿Qué fue lo que viste en mí para que me escogieras a mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? Entonces el Señor, tu corazón, el Señor busca corazones. El Señor no va a venir a buscar una iglesia con denominaciones, con falda larga, con moños largos o con pantalones. No, olvídese de eso, eso no es bíblico. No es bíblico nuestra vestimenta para un requisito para irnos con el Señor. No es, no se deje engañar. Yo uso falda porque me gusta, pero también uso pantalón. Y no por eso me voy a ir al infierno. No, yo reprendo al diablo y todo espíritu de religión que quieran traernos los hombres para separarnos de lo que es la verdad de Dios. Está bien que nosotras como mujeres seamos decorosas, seamos pudorosas al vestirnos. Eso está bien y yo lo sé y lo reconozco. Porque ¿cómo entonces nos diferenciamos de las mujeres del mundo? Y me voy a salir un ratico del tema de la oración, pero es importante que diga esto. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros de las mujeres del mundo? Es porque nos ven con el moño largo, sin maquillaje o con las piernas peludas y las faldas largas. No nos diferenciamos así del mundo. Nos diferenciamos del mundo cuando nuestras obras hablan más que nuestras palabras. El evangélico o el cristiano, como usted se quiera llamar, el evangélico o el cristiano no es por lo bonito que habla, es por lo que hace. Yo les puedo decir aquí 1000 cosas muy lindas a ustedes, pero lo que yo hago en mi casa es lo que me va a determinar a mí quién yo soy. Lo que yo hago en la calle, cómo yo trato al prójimo, es lo que me va a determinar a mí quién yo soy. Yo les voy a decir algo, yo no estoy en contra ni de una religión ni de otra, pero yo he visto santeros con corazones más dadores y cariñosos que un cristiano. Qué pena con Dios. Qué pena con Dios. Porque de repente me dicen, pastora, tengo un bulto de harina pan para que ayude a la gente. ¡Santeros! Dime tú entonces que viene a buscar Dios. Religión. Corazones. Y no me vengan a decir herejía que estoy llamando a los santeros que vengan a congregarse. No, Dios busca corazones.
Y si el cristiano no tiene el corazón dispuesto para ayudar al necesitado, Dios va a usar hasta las piedras para ayudar a quien Dios quiera ayudar. Dios va a usar hasta las piedras. Necesitamos ser la diferencia en el mundo, de ser luz. Que la gente no es que te vea con la falda y te reconozca que yo soy evangélica. No, que te vean tus obras y digan, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás regalando esto? ¿Por qué de repente me diste la mano para levantarme del piso? ¿Pero quién eres tú? O estás en un hospital trabajando y le ores a una persona y le digas, ¿quieres recibir a Cristo? Y esta persona te diga, ¿pero quién eres tú? Pero yo soy una hija de Dios, que soy instrumento en sus manos para hacer de bendición a todo el que necesite. Eso es lo que yo quiero, que se levante una generación de fuego, que sea luz en medio de las tinieblas. Que si estás trabajando en una entidad del gobierno y que tú sepas que están haciendo lo malo, así te boten del trabajo, usted dígale a lo malo, malo. Y usted diga que la luz disipa toda la tiniebla. Porque si no decimos lo malo que están haciendo, nos hacemos partícipes del pecado de otro y acarreamos condenación para nuestras vidas. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. A mí me han invitado a que yo me fuera a política y no sé qué. Pero me da asco la política. Porque lo primero que tiene la política es el espíritu de mentira y de engaño. Y ahí no está Dios por ninguna parte. Pero cómo me gustaría estar en esos lugares gobernando para decirle al diablo en su cara, te vas de Venezuela con todo espíritu de corrupción y de mentira. Porque la palabra de Dios vive en mí. Yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. A dirigir a un pueblo con justicia, con juicio y equidad. A dirigir a un pueblo con el temor a Dios. No haciendo la voluntad del diablo, ya basta. Si alguno de ustedes se va a meter a política, que Dios los use y que establezcan el reino de Dios en esos lugares. No más de lo mismo. Necesitamos ser la diferencia en el mundo. Necesitamos ser la diferencia en el mundo. Y me vuelvo otra vez para el tema de la oración. Imitemos la vida de Jesús en oración. ¿Qué hacía Jesús? Marcos 1:35. Jesús oraba por la mañana bien temprano. Si me lo ponen en la pantalla para que los hermanos lo lean. Marcos 1:35. Te alabo, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Marcos 1:35. Jesús oraba por la mañana. Jesús oraba por la mañana. Yo quiero imitar el estilo de oración de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a su lugar desierto. ¿Y allí qué? Se la pasaba orando ese hombre. Siendo hijo de Dios, siendo el mismo Dios en la tierra, se la pasaba orando porque él necesitaba tener esa comunión con Dios. Vamos a Lucas 6:12. Yo quiero tener la vida de oración de Jesús. Aleluya, Señor, mi alma te alaba, Padre. En aquellos días fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? Orando. Imagínese usted que nosotros oramos media hora y ya no estamos listos. Toda la noche oraba Jesús y era el Hijo de Dios. ¿Qué queda para nosotros? Siendo hijos de Dios ahorita en la tierra, viviendo en estos tiempos peligrosos y difíciles. ¿Usted cree que una oración de 5 minutos nos va a proteger y nos va a dirigir y nos va a hacer más que vencedores? No hay tiempo, pastora, tengo que trabajar mucho para alimentar a mi familia. No quiero decir la palabra que decía mi esposo. Estúpido. Pero si el Señor es el que te da la fuerza para hacer eso, la palabra de Dios dice, es Dios pues quien te da las riquezas. Las riquezas te las da el Señor. ¿Pero a dónde? Trabajando en la calle, no, creyéndole a Él y teniendo una comunión íntima con Él, porque Él te va a dirigir a dónde tú vas a ir, donde no te va a apartar. Porque esa es otra cosa, cuando tú oras a Dios y Dios te da las cosas, te da las motos, te da el carro, te da todo, y después, Dios, ¿quién es Dios? Te olvidas del todo el que te dio. Y vuelves a caer en el mismo hueco donde estabas metido y vuelves a salirte otra vez. Porque así es el ser humano, interesado. El amor del ser humano es interesado. Si Gustavo te ama, tú lo amas. Pero si él no te ama, tú no lo vas a amar, ¿verdad que no?
Mentira. Mentira, el amor del hombre es interesado. Es así, es así. Tú me das y yo te doy. Pero el amor de Dios no, el amor de Dios es incondicional. Él nos ama así lo malo que somos nosotros. Él murió en una cruz, derramó su sangre preciosa. ¿Te imaginas todo el sacrificio que hizo mi Señor Jesús en esa cruz por ti y por mí? Y que nosotros ahora ni siquiera tengamos la decencia de decirle: Señor, te amo, perdóname. Usted me dice: es que yo no sé orar, pero usted sí sabe hablar y chismear con el vecino. Pues es mejor hablar con Dios, porque el Señor te va a solucionar todos tus problemas, no el vecino. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir imitando la vida de oración de Jesús y nos vamos a Mateo 14:23. Ya leímos que Jesús oraba por la mañana, muy de madrugada, oraba toda la noche, amanecía orando. Y ahora vámonos a Mateo 14:23. Y dice así: Él despedía a la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar, y se apartó. Amén. Él despedía a la multitud, subió al monte a orar y se apartó. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo veo que Jesús, aunque él se reunía con sus discípulos, él oraba siempre solo. Porque él busca la intimidad con su hijo solo. No se busque un compinche para orar. Está bien orar en familia, eso es válido. Pero usted, como creyente, debe tener una intimidad con el Señor. Porque podemos orar generalmente como familia, con un altar de oración, oramos por todas las cosas, pero hay una necesidad personal que usted tiene y usted tiene que tener esa intimidad con Dios. Porque Jesús oraba solo, porque él sabía qué era lo que él estaba pasando, él sabía qué era lo que él venía y él necesitaba orar solo para que el Señor lo fortaleciera. Amén. Jesús oraba siempre y solo. Esto nos hace ver que la oración es personal. Siendo Jesús el Hijo de Dios, oraba solo y oraba siempre y nunca desmayaba en la oración. Oraba en la mañana, en la tarde, en la noche y toda la madrugada se la pasaba orando. Porque usted cree que cuando Jesús anduvo en la tierra haciendo esos milagros, que andaba con todo ese gentío que les hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿usted cree que esa vida que llevaba Jesús era fácil para él? No, él lidiaba también con un espíritu de incredulidad porque había gente que no le creía. Él lidiaba también con su propia carne, que de repente no quería caminar todo ese desierto con aquel sol en la cabeza y los pies descalzos. Él lidiaba con todas esas cosas, pero sin embargo hizo la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre le mandó a hacer, a predicar este evangelio de amor, este evangelio que les enseñaba a sus discípulos. Los discípulos eran unos flojos, no duraban orando con él ni un ratico. El Señor pasaba toda la noche orando y empezaban ellos a orar con el Señor y no duraban nada. Y a veces nosotros somos así. Leímos en estos días que la flojera es un espíritu del diablo que te estatiza para no avanzar. ¿Cuántas veces estamos en la cama y necesitamos orar? El espíritu levanta a todo el mundo a las 3 de la mañana, ¿o estoy equivocada? A las 3 de la mañana el Espíritu Santo levanta a más de 1500 personas que me escriben: pastora, estamos orando. Y esa es la hora que necesitamos levantar esa carne y echar fuera ese espíritu de flojera y de adormecimiento, porque hay una necesidad del espíritu en el ambiente espiritual donde necesitan hombres y mujeres intercediendo en ese momento para orar y buscar el rostro de Dios y librar muchas batallas de mucha gente que está luchando por su vida en un hospital. Yo tengo esa carga de orar todos los días a las 8 de la noche. Me reúno en mi familia con los que están en mi casa a orar. A las 8 de la noche, salvación, liberación y restauración de Venezuela y por todos los enfermos. Dios me la puso y yo lo sigo orando. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, pastora, va a orar? Bueno, hasta que vea todo eso. He visto milagros, sí, he visto mucha gente que ha sido sanada, que ha sido restaurada, que ha sido libertada de cárceles de 6 años presos injustamente y el Señor les ha dado la libertad. Entonces, ¿cómo yo no voy a seguir orando si yo he visto las respuestas de Dios? Ya he tachado, tengo una pared con papelitos y peticiones y ya he tachado varias. Ayer las estaba tachando y digo: Señor, y las había respondido ya hace días y no las había tachado. Y las tenemos que tachar porque ahí vemos la gloria de Dios y seguimos poniendo más peticiones y seguimos viendo la gloria de Dios. Pero eso es cuando usted tiene una comunión con Dios y sabe quién es Dios. ¿Cuántos saben aquí quién es Dios? Nosotros estamos aquí por Dios, venimos a congregarnos por Dios, porque Él es nuestro Señor. Y solamente le dedicamos una hora del día, de las 24 que Él nos regala, que debería ser el 10% de nosotros darle al Señor. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que recibáis, darle al Señor el 10%.
Y no nada más en diezmos y en ofrenda, de nuestras vidas, de nuestro tiempo. Estamos nosotros dándole 2 horas 40 minutos de diezmo al Señor de la vida que nos da 24 horas al día. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Entonces venimos un ratico a un ensayo de alabanza y ya me tengo que ir porque es tarde, porque no tengo gasolina. Perdóname, Señor. Pero yo quiero levantar una generación de hombres y mujeres que no le tengan miedo a nada ni a nadie. Que el servicio y el amor a Dios sea la prioridad en su vida. Que el servicio y la prioridad de Dios, Dios mío, Jesucristo, yo tengo gente aquí en esta iglesia que se congregan desde Suata a La Victoria. Y son los primeros que llegan. Y yo me quedo asombrado. Una gente que vive aquí en la calle Vargas y no llega nunca. Conocen al Dios a quien están sirviendo, es lo que yo digo. Yo no quiero maltratar a nadie, pero alguien tiene que decir estas cosas. Alguien tiene que decir estas cosas para poder ordenarnos. Porque no se crean que si el Señor viene, ay, yo me voy con el Señor, nos podemos ver muchas sorpresas. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y si usted sabe que el servicio a Dios es nuestra prioridad en nuestras vidas, entonces usted dese al Señor completamente. La primera cosa que usted debe hacer en el día será buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dese completamente al Señor. Yo les prometo que el Señor le va a dar más abundantemente de lo que usted está dando para Él, porque el Señor no se queda con nada de lo que le damos a Él. El Señor es demasiado bueno. Yo pago un diezmo X, le voy a poner un ejemplo, $10 de un diezmo. Y el Señor viene y después me da más abundantemente de lo que yo le di. Me siento mal, pero ¿por qué me haces esto, Señor? Si yo te estoy dando 10, ¿por qué me tienes que dar más? Porque así es Dios. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que me salvó de las tinieblas, que me trajo de las tinieblas. ¿Cómo yo no voy a reconocer que ese Señor es mi prioridad en mi vida? No lo veo. Y entonces me agarro de la palabra. Es que todo tiene la palabra. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces yo me creo, Señor, yo soy bienaventurada porque no te he visto y creo en ti. Aleluya. Entonces ahí hay respuesta para todo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces de repente, porque la mente te habla. Y te dicen, pero tú estás ahí en el baño arrodillada buscando y llorando y moqueando a un Dios que tú no ves, pero la Biblia lo dice que soy bienaventurada. Entonces yo lo sigo buscando y yo sigo creyéndole que su palabra se va a cumplir en mí. Pero cuando yo conozco la palabra, cuando yo tengo una comunión íntima con Él, es que el Señor se va a levantar por mí, ¿verdad? Porque si yo no busco al Señor, ¿qué va a hacer el Señor por mí? Tenemos la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Lucas 18:1. Mi verso preferido. Jesús oraba en todo tiempo. Yo quiero tener esa comunión íntima con Jesús. Pero es que es otra cosa. Esto no es para todo el mundo, Luisito. Orar a Dios no es para todo el mundo. Es para quien se le revele el amor y la misericordia de Dios. Porque cuando tú sabes que tu familia, tu trabajo y tu entorno depende de la comunión con Dios, entonces tú corres primero a la comunión con Dios. Y entonces tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo todos los días. Pero cuando no reconocemos a ese Dios grande y poderoso en nuestras vidas, no nos importa dejar de orar, no nos importa dejar de venir a la iglesia, no nos importa no voy porque no tengo zapatos. Mire, yo venía a la iglesia con un hueco aquí abajo en el zapato y le metí un cartón porque veníamos caminando y se me metía el agua por el hueco del zapato. Pero yo decía, yo necesito ir a la iglesia a servir a Dios. Yo limpiaba las patas de las iglesias, las patas de las sillas, y estaban todos llenos de pelo y la gente pegaba chicle, todo dentro de la iglesia la gente pegaba chicle bajo la silla, y eso lo limpiaba yo. ¿Y qué hacía yo? Lo hacía con amor. A veces hasta sentía la presencia de Dios en ese lugar limpiando la casa de Dios y lloraba. Y me acuerdo una hermana que me dijo, sierva, estas son las armas de tu milicia. El trapito con benzol para limpiar la silla. Pero es cuando tú conoces a Dios que tú das tu vida para Dios. Es cuando estás en intimidad con el Señor que tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Porque si yo llego aquí a la iglesia no está limpia, yo agarro mi coleto, mi desinfectante y mi cera y yo lo hago. Porque yo sé a quién lo estoy trabajando, porque yo sé a quién estoy sirviendo, porque yo sé que mi Dios
es mi Señor y que nunca me va a faltar. Y si yo tengo la fuerza para limpiar una silla, para pasar un coleto, para hacer algo en la casa de Dios, lo que sea, yo no quiero que me vea el líder, yo no quiero que me vea alguien que yo estoy haciendo, mira, estoy limpiando aquí para que me vean. No, yo quiero que Dios vea mi corazón humillado limpiando una pata de una silla, porque Él es el que se va a encargar allí en los secretos de levantarme. ¿En dónde? En lo público. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de tener una intimidad en comunión con Dios? Tendremos paz, haremos proezas y hazañas, estaremos satisfechos y completos. ¿Qué nos pasó ayer en el evangelismo? Ayer hicimos un evangelismo ahí en el bulevar, llevando las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios por todos los que llegaron. Gloria a Dios también por todos los que no les dio la gana de llegar, porque servir a Dios no hay excusa. Amén. Para mí, servir a Dios no hay excusa. Amén. Porque Dios va a levantar gente de las piedras, de los vil, de los menospreciados, de los que no quieren. Ahí va a levantar Dios para avergonzar a quién. ¿A quién va a avergonzar a Dios cuando levanta gente que no son? A los sabios y lo que se hacen creer los papirruquis. Yo soy así, Zulmira de Marcano. No me voy por las sendas escondidas, voy de frente, porque así hablaba el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. A Dios se sirve con un corazón agradecido. A Dios no se sirve con un corazón interesado, porque a Dios no le vas a esconder el corazón en ninguna parte. Haremos proezas y hazañas. Ayer no apareció ninguno de los 5 sonidistas que tenemos en la iglesia. No, el bendito micrófono no prendía en el llamado. Y estaba la gente así en el bulevar grandísimo. Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este llamado de salvación? ¿Y qué hice yo? Bueno, el Señor me da un gañote bien grande. Y abrí mi gañote, hice el llamado de salvación y la gente se salvó, aleluya. Porque Dios no está esperando hombres que se dispongan cuando les dé la gana. Él usa gente que esté dispuesta a servirle en todo tiempo, sin micrófono, con carro, sin zapato, sin balda, sin vestido. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente dispuesta que tenga un corazón para servirle sin ningún interés por delante. Porque nuestros corazones no nos los podemos esconder a Dios en ninguna parte. Si usted consigue un lugar donde esconderse de Dios, avíseme. Nunca vamos a esconder nuestras intenciones de Dios. Limpiemos nuestro corazón de maldad. Como decía mi pastor Paco en la vigilia, tenemos una semilla sembrada de maldad. Y dependiendo del entorno donde tú te desarrolles, esa semilla va a dar frutos. Y te va a traer bendición o te va a traer maldición. Todos tenemos una semilla de maldad en el corazón. Pero si tú estás allí, en la tierra de la presencia de Dios, esa semilla que va a dar fruto de maldad, pues no, de bondad, de hacer el bien, de ayudar al prójimo, de hacer la voluntad de Dios. Pero si usted no siembra, si usted le da rienda suelta a esa semilla de maldad que tiene allí, usted le va a desear mal al prójimo. Usted va a hacer maldad. Usted va a robar al que tiene dinero, porque dice que tiene un espíritu de Robin Hood, que usted va a quitarle al que tiene dinero para darle al pobre, y no es así, porque el que roba, dice la Biblia, que no entrará al reino de los cielos. Y esa semilla de maldad necesitamos desarraigarla de nuestro corazón, y es llenándonos de la presencia de Dios en comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Yo amo a mis muchachitos de sonido, yo los amo, ellos saben que yo los amo. Porque choretos y torcidos así como están, Dios me los ha dado. Pero yo sé que el que comenzó la buena obra en ellos la va a perfeccionar. Porque yo sé que si yo les doy ejemplo a ellos de una vida de perfección, entonces ellos van a ser incomodados. O se acomodan o se van. Pastora, ¿cómo hago yo para tener una comunión íntima con Dios? Bueno, empieza. Métete en tu baño, en tu cuarto, donde sea. Humíllate allí. No rodilla en tierra, como dicen los bichitos por ahí. Frente en tierra. Frente en tierra, humillado ante la presencia de Dios, y empieza a orar. ¿Pero qué voy a orar? Señor, necesito tu presencia, necesito que me dirijas a toda verdad, necesito, Espíritu Santo de Dios, que seas mi guía, ayúdame, yo no sé cómo orar, no sé. Yo no creo que usted no sepa decir estas palabras sencillas.
Así como usted pelea con la esposa, pelea con los hijos, hable con Dios. Hay gente que me escribe y me dice, pastora, ¿cómo puedo orar? Gente que tiene 20 años en el evangelio y me preguntan, ¿cómo puedo orar? ¿Tiene esa persona alguna comunión íntima con el Señor? Y yo todavía con todo mi amor, humillado bajo la poderosa mano de Dios, en la intimidad, busca primeramente el reino de Dios, ora la palabra, y yo todavía ahí. Yo creo que lo hacen es para mortificarme la vida. Porque una persona me va a preguntar que cómo va a orar. Si nosotros estamos aquí en este lugar, somos todos creyentes, amén. Creyentes, y cuando somos creyentes nos hacemos llamar hijos de Dios, y cuando somos hijos de Dios nos hacemos llamar que somos íntimos de Dios. ¿Cuántos son íntimos de Dios aquí? Aleluya, gloria a Dios. Perdone mi voz, que mi voz es así fuerte. Dios me la dio. Y reprendo al diablo también. Entonces, ¿cómo empezamos? Humillado bajo la presencia de Dios, empezando a orar y buscando el rostro de Dios. ¿Y hasta cuánto tiempo voy a estar ahí arrodillada? Porque me duelen las rodillas, porque la frente se me marca roja, porque me da calor, porque me pican los zancudos. Pero enfócate en la oración. Enfócate en la oración y busca a Dios hasta que lo sientas, hasta que lo veas. Y si no lo siento, bueno, cree por fe que eres bienaventurado porque crees en el Señor y no lo has visto. Amén. La palabra tiene para todo. Que no conoces a Dios, que no sabes quién es Dios, pruébalo. Pruébalo y empieza a orar, empieza a buscar su presencia y pídele una cosa chiquitica. El Señor te va a ir dando la fe, te la va a ir aumentando para que tú sigas creyendo en Él y lo sigas buscando. Porque muchas veces que oramos cosas que no son la voluntad de Dios y no le vemos la respuesta. Pastora, ¿cómo sé yo que es la voluntad de Dios lo que estoy orando? Porque te trae paz, te trae tranquilidad y beneficia a muchos. Porque el Señor te responde oraciones para el beneficio de muchos, no de tú solo. No sé si usted me puede entender con esto. Los creyentes incrédulos solamente buscan a Dios cuando tienen problemas. Qué feo buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas. ¿Usted sabe cuál es la mejor situación o el mejor tiempo de buscar a Dios? Cuando estás en la bonanza. Uy, hermano, usted sabe cómo usted busca a Dios en la bonanza cuando usted conoce a Dios en la intimidad. Porque es muy divino, no, tengo carro, tengo casa, tengo plata, tengo mujer, tengo todo, estoy feliz. Peligroso ese tiempo para dejar de buscar a Dios, porque el diablo va a estar así como león rugiente buscando a quien devorar, y está ahí buscando que tú no estás en comunión con Dios, y lo que supuestamente Dios te ha dado, el diablo te lo va a quitar. Porque lo único que te mantiene la bendición que Dios te ha dado es mantenerte orando por todo eso. Extremista, pastora, no es la verdad. Lo hemos vivido y lo hemos visto en muchos hermanos. Que Dios les ha dado esposa, les ha dado casa, no han mantenido, porque como decía mi esposo, usted está agarrado de Dios primeramente. Le salió un trabajo, agárrase con la otra mano. Le salió otro trabajo, agárrase con la otra mano. Pero esta mano, que es la más importante, usted no la puede soltar. Usted no la puede soltar porque usted se suelte de ella y el diablo se lo lleva a destruirlo. Le trae adulterio en su casa, le trae ruina en su casa, le trae desastres de vida espiritual. Y hasta le quita las ganas de orar y hasta le quita el poquito de fe que tenía. Entonces yo les digo en esta mañana, el mejor tiempo para orar es el tiempo de bonanza, Christopher. Cuando te veas bien, no te sientas contento y alegre, tiembla, porque el diablo está rondando para que dejes de orar y de buscar a Dios. Eso lo he aprendido y es vida. Y no hay mejor cosa que predicar que la vida que uno ha tenido. Yo no le voy a predicar aquí mentiras y que otras cosas que han vivido, no, yo lo he vivido. Aprendí que en los tiempos difíciles, claro que sí, hay que orar y mantenerse orando, pero en la bonanza es cuando más tenemos que orar, para que el diablo no nos quite ese espíritu de fe que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Es la mejor manera, cuando estamos bien, la mejor manera. Y clamar la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios seremos llenos y seremos satisfechos. No, que no dependamos nosotros de las circunstancias externas ni de las personas para estar feliz. Yo no puedo depender, mi felicidad no puede depender si está o no está mi esposo. Jehová me dijo que él era mi esposo y mi hacedor y que mi felicidad estaba en él. Mi felicidad no está en mis hijas, porque ellas me defraudan y a veces se portan mal y me hacen salir canas. Y los hijitos también que tengo. Entonces, estar en Dios y confiar en Dios
me hace ser feliz. No confiar en lo que tengo alrededor. No esperemos ser feliz, Christopher. No esperes ser feliz con $20,000 que tengas en la cuenta. Sé feliz con el 10 bolívares que tienes en Banesco ahorita. Sé feliz con eso y dale la gloria a Dios y salta. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Veré tu gloria manifestada en mi vida porque tengo 10 bolívares y tengo que pagar un poco de deuda, tengo que mantener un poco de gente. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que tú suplirías todo lo que me haga falta según tus riquezas en gloria. Que yo soy justo y mi descendencia no mendigará pan. Que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Ahí, eso lo conoces tú cuando estás en la intimidad con Dios, aleluya. Dale la gloria a Dios, aleluya. Dale la gloria a Dios, aleluya. Dios para mí es suficiente. No me hace falta nada porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Puede estar muy trillado este verso. Lo tengo al Señor, hasta canciones han sacado. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero es mi realidad. He aprendido que mi realidad es tener al Señor de primero en mi vida. Antes que mis hijas, antes que mi familia, antes que todo. El Señor es mi Señor. Y solamente a Él sirvo y solamente a Él adoro. En el nombre de Jesús. Levántese, porque si usted ama a Dios con todo su corazón y usted tiene esa revelación en la intimidad con nuestro Señor, usted trae a la casa de Dios lo que a Dios le pertenece. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús.